Su padre la desvivió por celos y su espíritu no descansa. En época de la independencia de México, cuentan que vivía una joven quien era conocida por su belleza y por su espíritu libre, características que no pasaban desapercibidas en una sociedad que esperaba que las mujeres se conformaran a un rol limitado y lleno de restricciones. Ella quería una vida más allá de las tradiciones de su hogar. Hija de un acaudalado comerciante, disfrutaba de todas las comodidades que su posición social le otorgaba. Sin embargo, esto no podía llenar el vacío que sentía. Desde muy joven, ella seguía las historias de exploradores y aventureros. Veía más allá de sus obligaciones, queriendo lo que no podía tener. Pero el peso de la tradición era fuerte y pronto comenzó a sentirse atrapada en un destino que no había elegido. Un día, mientras paseaba por el jardín de su casa, conoció a un joven, un recién llegado que venía de buscar trabajo. Ella vio algo en él que no había sentido antes. Ambos se encontraban en el jardín con la intención de conocerse e hicieron una conexión que ambos sabían que era prohibida por las normas sociales, pero aún así lograron enamorarse. Sin embargo, el romance entre ella y él no pasaba desapercibido. Su padre, de educación muy tradicional, pronto se enteró de la relación. En un arrebato de ira, decidió poner fin a lo que consideraba una deshonra. Así que una noche su padre la confrontó. La discusión fue intensa, llena de gritos y reproches, hasta que el padre perdió el control y, cargado por la rabia, acabó con la vida de su propia hija. Los gritos de ella se oyeron en toda la casa, pero fue demasiado tarde. Sus últimas palabras llenaron los pasillos y el cuerpo sin vida de la joven quedó reclinado en el jardín. Su padre, consumido por el arrepentimiento, se encerró en su habitación, incapaz de enfrentar las consecuencias de su acto. La noticia del asesinato se propagó en la ciudad y el luto se apoderó de todos los que la conocían. Aún así, por la época, fue de poco impacto por lo que se avecinaba. En cuanto el señor se enteró de lo que estaba pasando con el movimiento de independencia, entregó sus tierras a sus trabajadores y se fue. Nunca se supo hacia dónde se marchó. Algunos dicen que se regresó a su país natal y otros que se fue al norte del país. Con el tiempo, la enorme casa quedó vacía. Pocos se animaban a ingresar porque sabían lo que había pasado. Lamentablemente, el espíritu de ella no encontró descanso. Algunos comenzaron a relatar historias de una dama vestida de blanco que aparecía en la casa recorriendo los pasillos. Se decía que su figura etérea flotaba por toda la casa, por lo que la misma gente empezó a decir que la casa estaba embrujada, haciendo más difícil que alguien la comprara o siquiera vivir en ella. Nadie quería pasar cerca de la casa. Decían que si volteabas a ver hacia adentro, se veía a la mujer en el jardín, como esperando a aquel hombre del que se había enamorado. A medida que pasaron los años, la casa se transformó en un lugar de morbosidad. Los curiosos acudían de todas partes para intentar ver el espíritu de ella. Algunos valientes se atrevían a brincar los muros de la casa, solo para ser recibidos con un aire denso que les helaba la sangre. Los que se aventuraban a explorar los pasillos afirmaban que la atmósfera cambiaba drásticamente al llegar a la habitación de ella, donde se sentía una mala energía que los hacía salir cansados de ahí. Un grupo de jóvenes decididos a descubrir si existía algo de verdad detrás de la leyenda, una noche se adentraron en la casa. Llevando lámparas y grabadoras, se dispusieron a documentar cualquier fenómeno paranormal. Sus risas y murmullos llenaban el aire mientras recorrían los pasillos polvorientos. Cada crujido de la nada les hacía saltar de miedo y sus corazones latían con fuerza. Cuando llegaron a la habitación de ella, se dieron cuenta de que había un frío que solo se sentía ahí. Las flamas de sus lámparas comenzaron a parpadear y pudieron escuchar un susurro tenue, como si alguien estuviera hablando a lo lejos. Con miedo se miraron entre ellos, pero la curiosidad los hizo permanecer. Fue entonces cuando apareció en la penumbra la figura de una mujer vestida de blanco. A la mujer no se le veían los ojos. El vestido blanco que usaba daba alusión como al vestido de una novia. Era un vestido sucio. Estaban aterrorizados y peor que la joven no hacía ningún movimiento. Parecía que los veía con mucha atención, como esperando cualquier movimiento de ellos para moverse. A ninguno de ellos les salieron las palabras, pero en cuanto uno se echó a correr, todos reaccionaron y se fueron detrás de él. Cuando pudieron salir se pusieron a hablar sobre ello y querían regresar porque seguían sin creerlo.
La casa comenzó a deteriorarse y con el tiempo algunos muros se cayeron y otros quedaron a medias. Aún así, el lugar se ponía cada vez más tenebroso, pues tenía más vista hacia adentro y se notaba cómo pasaba el alma de aquella mujer paseando entre los pasillos. Algunos llegaron a contar que incluso al pasar cerca, en altas horas de la noche, sale una mujer usando un vestido blanco colonial y se les acerca para preguntar si han visto a su padre. Una niña comenzó a aparecerse en mi casa. Hola Pepe, necesito contarte esto. Resulta que una niña comenzó a aparecerse y a hablar en nuestra casa a raíz de un problema que empecé a tener con unos familiares. Empecemos con el contexto. Algunas personas que se llaman familia siempre han tratado mal a mi madre. Le decían cosas horribles y tenían años sin siquiera visitarla. Ellos son hermanos y sobrinos de mi padre, quien lamentablemente falleció hace años. Ahora bien, hace aproximadamente 20 días, estas personas llegaron a la casa porque tuvieron un accidente en la carretera. Según un primo mío, un señor que ni conozco ni sé su nombre, volcó su camioneta y se fracturó la columna. Su hija quedó en coma porque le cayó la camioneta encima. Le pidieron a mi madre hospedaje de manera muy forzada, ya que no les quedaba de otra. Su estancia en la casa ha sido terrible. No le dan dinero a mi madre y la utilizan como cocinera, lo cual me molesta mucho porque ella ya no trabaja. Mi esposo y yo somos quien mantenemos la casa económicamente y llevamos a mi madre a comer, pasear, etc. La atmósfera y la energía que se sienten en la casa son horribles, pesadísimas. Desde que mi papá no está, me pongo firme por mi madre y no me importa que me digan grosera o payasa, con tal de defenderla de las personas que quieren hacerle daño. Para no hacer la historia más larga, mi madre está muy enojada conmigo, porque después de todo lo que esas personas le hicieron, ella los perdonó y quiere que los trate como si nada hubiera pasado. Utiliza la típica frase, familia es familia. Bueno, la niña estuvo 15 días sin despertar y empezaron a aparecer cosas en la casa. Vi a una niña vestida de negro pero sin rostro, y mi esposo también la vio. Escuchamos como si hablasen en varios lugares una voz pequeña. Esta niña que tuvo el accidente tiene otra hermana que se está quedando en la casa. Ambas tienen como 6 o 7 años y son muy pequeñas. Ya van 2 veces que ella dice, es que la niña de arriba no quiere jugar conmigo. Esto me da mucho terror porque nosotros ya la vimos y la escuchamos. Estas personas solo vinieron a arruinar la relación que teníamos, y ellos como si nada son muy groseros y no les importa nada. Tanto así que mi esposo y yo tuvimos que salirnos de la casa de mi madre. Me dolió mucho que ella pusiera encima de mí a las personas que la han tratado mal, y yo y mi esposo que la ayudamos y consentimos nos olvidó. Yo entiendo que no vinieron de vacaciones, sino por un accidente que nadie esperaba, pero si hubieran venido con otra actitud y fueran amables, otra cosa sería. Su energía es tan pesada que ahora se presentan cosas feas en la casa. Nosotros, por nuestra parte, salimos huyendo de nuestra propia casa por culpa de esas personas. Me gustaría saber qué opinan. ¿Seré yo la que estoy mal? Espero sus comentarios. Muchas gracias.